¿sí? Una vez que nosotros hemos definido las características técnicas de nuestro producto, el segundo paso es poder esquematizar el proceso productivo, ¿no? Es decir, el proceso a través del cual nuestras materias primas y nuestros insumos se convierten en nuestros productos o nuestros servicios. Bueno, también hablábamos de los factores de producción y identificábamos lo que era el proceso de producción, ¿no? Entonces, para hacer el proceso de producción, ustedes pueden utilizar cualquiera de las herramientas aprendidas en sus otras materias para poder esquematizar. Ustedes saben que la parte visual de alguna manera nos ayuda a comprender lo que va a ser el proceso, ¿no? Entonces tenemos que identificar cuáles van a ser nuestras entradas, tenemos que verificar cuáles son los procesos y cuáles van a ser nuestras salidas, ¿no? Entonces podemos utilizar cualquiera de las herramientas para poder identificar, ¿no? Una vez que nosotros hemos identificado plenamente nuestro proceso de producción, tenemos que describir cada uno de estos procesos. Es decir, de qué se encarga el almacén, de qué se encarga el proceso de la cortadora, de qué se encarga el proceso de la selladora, como etcétera, ¿no? Para que nosotros tengamos una apreciación de cada uno de los procesos, ¿sí? Bueno, en la anterior clase veíamos acerca de las etapas del proceso productivo. Entonces, dentro de las etapas del proceso productivo están bien diferenciadas lo que es la adquisición de la materia y de los insumos, ¿no? Que son las entradas de mi proceso. Luego pasan a lo que va a ser la parte de producción y lo que va a ser la parte de la adaptación del producto, ¿no? Que es colocar el producto o el servicio ya para la venta, ¿sí? Entonces, mirábamos también entre la diferencia de lo que van a ser nuestras materias primas y nuestros insumos, para que nosotros no confundamos qué es una materia prima y qué es un insumo. Por ejemplo, si yo voy a tener una empresa que va a comercializar muebles, pues mi materia prima van a ser la madera y mis insumos pues pueden ser los clavos, el pegamento, como etcétera, ¿no? Si yo voy a tener una academia que va a dar cursos de capacitación, pues mi materia prima van a ser los cursos y el producto terminado van a ser los estudiantes capacitados. Entonces tenemos que saber cuáles van a ser mis entradas, cuáles van a ser los procesos y cuáles van a ser mis salidas, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es el estudio técnico, nosotros ya estudiamos lo que es el quinto mercado, que es el mercado proveedor. Es decir, aquellas empresas, aquellas empresas que nos van a proveer de nuestra materia prima y de nuestros insumos, ya nosotros tenemos que saber el precio y por ende, dentro de este estudio de ingeniería, ya también nosotros tenemos que ser capaces de poder determinar las cantidades tanto de materias primas como de insumos que vamos a adquirir, ¿ya? Entonces, este mercado proveedor es un mercado casi igual de crítico que el mercado consumidor. Hay muchos proyectos que dependen extremadamente de la calidad, de la cantidad, de la disponibilidad, oportunidad y recepción, y tanto de los costos y de los materiales, ¿no? Entonces, aquí nosotros hacemos el estudio de nuestro mercado proveedor. Es importante que nuestro mercado proveedor no nos casemos con una sola empresa, ya que la dependencia va a ser extrema, ¿no? Entonces nosotros tenemos que buscar una infinidad de empresas que nos puedan proveer de nuestros insumos.
¿sí? Para no depender de ello. Porque cuando nuestro proveedor es una empresa monopolística, o sea, existe un monopolio ahí, pues el precio puede subir de forma exponencial y por ende nuestro producto o nuestro servicio también va a subir de la misma manera. Entonces siempre se recomienda que nuestros proveedores, que no nos casemos con un solo proveedor, ¿no? Que siempre tengamos una actividad económica o una actividad comercial con varios proveedores. Bueno, dentro de la clasificación del proceso productivo, nosotros podemos clasificar de acuerdo a nuestro proceso, podemos tener producción en serie, podemos tener producción bajo pedido o podemos tener producción por lote. Entonces, cuando nosotros hacemos producción por serie, ciertos productos cuyo diseño básico es relativamente estable en el tiempo y que están destinados a un gran mercado, permiten su producción para la existencia, ¿no? Es decir, para que nosotros tengamos un stock, para que nosotros tengamos un almacén de estos productos. También pueden haber los productos por pedido. La producción sigue secuencias diferentes que hacen necesaria la flexibilización a través de la mano de obra y equipos suficientemente dúctiles para adaptarse a las características del pedido. Y también pueden ser por proyecto que corresponden a un producto más complejo de carácter único que da origen a un estudio de factibilidad completo. Entonces, nosotros tenemos que identificar nuestro producto, si nuestro producto va a ser por serie, por pedidos o por proyecto. Lo mismo, también puede haber una clasificación de nuestro proyecto a través que viene en función de los bienes y servicios. Es decir, lo podemos clasificar como proceso extractivo, si es minería, de transformación química, de montaje, de salud, de transporte, ¿no? En función a los bienes y servicios que vamos a producir. Bueno, esta era la primera parte que nosotros habíamos ya expuesto, habíamos dado a conocer en la anterior clase, en la última clase, y hoy vamos a continuar, ¿ya? Solamente a manera introductoria. Entonces empezamos con la clase de hoy día. Vamos a, déjenme buscar. Ok. Bueno, seguimos con el estudio de tecnología, el estudio de ingeniería. Dentro del estudio de ingeniería nosotros tenemos que estudiar lo que es la tecnología, ¿no? Bueno, dos de los principales aspectos de los que se preocupa el análisis tecnológico son la instalación física. Es decir, dentro de este capítulo nosotros tenemos que identificar cuáles van a ser los espacios destinados para que nosotros implementemos nuestra fábrica, cuáles van a ser los espacios donde van a estar nuestros puntos de venta, si es que vamos a tener más de un punto de venta, o pueden haber algunos proyectos que no vayan a tener un espacio físico, ¿no? Solamente vayan a tener ventas por internet, ¿ya? Entonces se puede también dar esa situación. Y como pueden haber otras empresas que puedan tener ambas situaciones, ¿no? Entonces, otro aspecto que se preocupa el análisis tecnológico es el sistema productivo del proyecto. Entonces, en una conceptualización general, nosotros podemos entender a la tecnología como la forma de hacer las cosas, es decir, el conjunto sistemático de conocimiento, de método, de técnica, de instrumento, de actividades cuya aplicación permita la transformación de insumos en el producto deseado para el cumplimiento de un objetivo específico. El ciclo del proyecto se define como un sistema
que se expresa tangiblemente en una unidad productiva, la cual recibe insumos, los procesa y entrega un producto. Ese producto que puede ser un bien o servicio, ¿no? Para solucionar un problema o satisfacer una necesidad social. Entonces, la tecnología es el componente del proyecto que se preocupa por el diseño, la instalación, la puesta en marcha y la operación del sistema productivo. Muchos de los proyectos van a estar condicionados, el tamaño de muchos proyectos van a estar condicionados por la tecnología que ustedes van a seleccionar. ¿Sí? Muchos de los proyectos, su tamaño va a depender de la inversión que ustedes vayan a hacer en la tecnología. El proceso básico es el punto crucial de la tecnología. El proceso productivo está implícito en todos los proyectos. En algunos la transformación es más tangible que en otros. Entonces se da un proceso de transformación siempre que haya un cambio de un estado inicial a un estado final con características diferentes. Es decir, el tránsito que hay desde el insumo hacia el producto. Acá nosotros podemos ver una pequeña gráfica donde podemos ver un proyecto de acueducto, donde el estado inicial, mi insumo, es el agua en fuente y el estado final, el producto, es el agua potable en domicilio. Si nosotros vemos un proyecto de un matadero, el estado inicial es la res en pie y el estado final o el producto es la res sacrificada y beneficiada. Podemos también tener un proyecto de transporte donde el estado inicial va a ser el pasajero en origen y el estado final va a ser el pasajero en destino. ¿Sí? Podemos también tener un proyecto de salud donde el estado inicial va a ser un paciente enfermo y el estado final puede ser una persona tratada o curada, ¿no? Un proyecto de aseo donde mi estado inicial puede ser la basura en las calles y en los domicilios y el estado final va a ser la basura en disposición final. Entonces, dentro de todo proceso productivo, lo que tenemos es el estado inicial, este estado inicial que pasa por un proceso y me arroja lo que es un producto, un estado final. Ese estado final que puede ser un producto o un servicio. A ver. Dentro de los elementos de análisis de la tecnología, los siguientes aspectos deben ser objetos de análisis en la definición de la tecnología. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es verificar o examinar los objetivos específicos de nuestro proyecto. Van a haber varios proyectos dentro de este semestre que van a depender de la tecnología, ¿no? Van a tener una dependencia extrema de la tecnología, como ser el proyecto de reciclado, digamos, ¿no? Va a tener una dependencia extrema de lo que va a ser la adquisición de tecnología de punta. Otro de los elementos de análisis para este proyecto es la definición técnica del producto, es decir, técnicamente cuál es el producto que nosotros queremos colocar en el mercado o técnicamente cuál es el servicio que nosotros vamos a colocar en el mercado también. Tenemos que analizar el diseño y la descripción del proceso productivo. Ya nosotros tenemos que conocer en detalle cuál es el proceso productivo, es decir, desde el estado inicial hasta el estado final, ¿no? ¿Cuáles son los pasos por los que tiene que pasar nuestra materia prima y nuestros insumos para convertirse en producto o en servicio?
va a depender bastante de ese proceso productivo para que nosotros podamos seleccionar la mejor alternativa en tecnología. Entonces, esa selección de la mejor alternativa nos va a llevar a que nosotros podamos hacer la definición y el requerimiento tanto de materiales, de equipamiento, de infraestructura física, de personal, de equipo, de mano de obra, de transporte y de obras complementarias, de material de bioseguridad, es decir, el requerimiento que nosotros vamos a necesitar para poder producir, ¿no? Es decir, para poder transformar nuestra materia prima y nuestros insumos en el producto o en los servicios que nuestra empresa tiene que colocar en el mercado. ¿Sí? Entonces, dentro de este proyecto, esas son las variables que nosotros debemos estudiar. Los factores que condicionan la decisión tecnológica son muchos, varios de los cuales ya han sido explicados anteriormente. Vamos a mencionar algunos de ellos. Bueno, es indudable, digamos, que una de las variables que va a condicionar pues la decisión tecnológica o la selección de la tecnología que nosotros vamos a utilizar es la parte económica, ¿no? Es decir, la disponibilidad de recursos. Todo depende de los recursos económicos y de la capacidad de financiamiento o de endeudamiento que nosotros vamos a tener. Entonces, todo depende del dinero, de la disponibilidad de recursos para nosotros poder elegir la mejor decisión tecnológica. Asimismo, de la localización, ¿no? Es muy importante la localización de nuestro proyecto para la selección de ciertas tecnologías. El tamaño de nuestro proyecto y la evolución futura, las economías de escala, que también van asociadas al tamaño, los usos y costumbres de la región o localidad y las condiciones ambientales, las características del producto definido para satisfacer adecuadamente la necesidad social, los requerimientos y disponibilidad de insumos o interés deliberado en aprovechar insumos autóctonos, las facilidades del proveedor, es decir, el precio, el financiamiento, las formas de pago, la asistencia técnica, las garantías, el mantenimiento, los canales de distribución, los repuestos, es decir, toda aquella relación que nosotros vamos a tener con nuestro mercado proveedor, la obsolescencia y expectativas de permanencia en el mercado de la tecnología que se adopte, es muy importante también poder estudiar, ¿no? Todos estos factores van a incidir en la selección de la tecnología que nosotros vamos a utilizar. El nivel de riesgo de dependencia del proveedor en situaciones monopolísticas de oferta, el empleo, es decir, las políticas de generación de empleo versus la alternativa no intensiva en uso de mano de obra. Entonces, van a haber varios proyectos que van a tener bastante inversión en tecnología y poca mano de obra, y otros van a tener más inversión en mano de obra y poca tecnología, ¿no? Eso se llama las alternativas. Las políticas arancelarias para poder importar equipos e insumos que se va a necesitar. Las políticas nacionales sobre adopción de tecnología. Ahorita está en debate, ¿no? Lo que es el uso de la biotecnología para la producción del maíz, digamos. Eso me lleva a pensar, digamos, que aquí hay un proyecto que son las granjas de pollo, ¿no? Que ahorita van a tener un problema, tienen que estudiar el problema de la materia prima, ¿no? De la adquisición del maíz. Entonces hay un debate acerca del uso de la biotecnología, aunque
el gobierno niega la escasez del maíz, ¿no? Y nosotros vemos en la televisión que existen muchas granjas de pollo que están cerrando, muchas granjas donde hay granjas de cerdos, granjas de también donde existen también los mataderos de res que van a cerrar porque no tienen esta materia prima, ¿no? Entonces, a eso se refiere sobre la dotación, es decir, los mercados que me van a proveer de esta materia prima y asimismo las políticas nacionales sobre adopción de tecnología. No tenemos un gobierno que todavía no da luz verde al uso de la biotecnología. Propósitos deliberados de protección a la industria nacional, regional o local, las contrataciones, el control ambiental y la seguridad ambiental, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el punto de partida para que nosotros podamos analizar todos estos requerimientos en los que vamos a incurrir? Nosotros hasta este punto tenemos que haber ya finalizado lo que es el capítulo de estudio de mercado. Nosotros hemos ya hecho el estudio de la demanda y el estudio de la oferta. En la última clase presentamos lo que eran algunos métodos de proyección, tanto de la demanda como de la oferta. En lo que se refiere a la proyección de la oferta, ¿ya? Y de la demanda también, todos los proyectos debemos contar con datos estadísticos, ¿no? Datos estadísticos que nos van a ayudar utilizando cualquiera de los métodos a poder proyectarnos a 5 años. Entonces, el poder proyectarnos a 5 años nos va a dar un crecimiento promedio si nosotros vamos a estudiar la oferta. En este caso, miren, yo he colocado aquí sobre el proyecto de Zapato, ya cuando se hacía el estudio de la producción histórica anual de Zapato, se presentaban datos de periodo, 5 años de periodo, dado que son 5 productos los que ellos van a producir en estos nuevos proyectos, entonces se tienen que presentar datos sobre los distintos productos que vamos a poner en el mercado. Y entonces, al tener todos estos datos históricos, nosotros podemos colocar o podemos indagar sobre el crecimiento promedio de la producción histórica, ¿ya? Hay muchos proyectos que son proyectos nuevos que tienen que buscar datos históricos de productos sustitutos, ¿no? O ayudarse, digamos, con alguna de las preguntas que ustedes hayan hecho en sus encuestas. Pero ustedes tienen que tener datos históricos para poder proyectar, ¿ya? Entonces, ¿para qué nosotros necesitamos proyectar? Para poder tener nosotros una producción, ¿ya? Entonces, dentro del estudio de ingeniería, nosotros ya hacemos una proyección de los productos, de los servicios que nosotros vamos a colocar en el mercado. Y esta proyección la tomamos de los datos del mercado, es decir, de los datos históricos y de los datos proyectados, ¿no? Entonces nosotros ya sabemos cuánto es lo que vamos a producir. En este caso en específico, esta empresa va a producir en los próximos 5 años esta cantidad anual de productos, 4.889 zapatos, pares de zapatos, de los cuales 1.516 son sandalias taco bajo, 1.466 son sandalias taco alto, 1.353 son zapatos cerrados, 428 botas, 126 botines y así consecutivamente, ¿no? Entonces, tienen un crecimiento, si no me equivoco, del 5% anual, y eso está dentro de los objetivos que ustedes vayan a colocar, ¿no? Cuánto es su crecimiento de venta o algún dato que ustedes puedan tener en la encuesta, ¿ya? Entonces, esos datos del mercado
Todos esos datos del mercado que hemos trabajado hasta ahora nos sirven para poder expresar, ¿sí? ¿Cuál va a ser nuestra producción anual? Entonces, nosotros, según estos datos, tenemos que preguntarnos, ¿cuál va a ser el requerimiento que nosotros vamos a necesitar en maquinaria? ¿Cuál va a ser el requerimiento que nosotros vamos a necesitar en herramienta, en materia prima, en insumo, en personal, en equipamiento, etcétera, ¿no? Pero esa pregunta tiene que partir de esta proyección, ¿sí? ¿Cuánto necesito yo invertir en los distintos ítems? Si yo tengo, por decirle, si yo pienso en, voy a ponerles un ejemplo sencillo, a ver, yo soy la facultad de computación, recibo anualmente o semestralmente, recibo 150 estudiantes, ya son los estudiantes nuevitos que vienen de hacer el cubo, el PCA, ¿ya? Ese es mi ingreso que yo tengo, ese es mi insumo. Entonces, ¿cuál es mi requerimiento en docentes, en aula, en mobiliario, en servidores, en biblioteca, en comedor, que yo voy a necesitar para poder capacitar a estos estudiantes? ¿Ya? Como hacía el anterior grupo cuando hacía la proyección también de su oferta y hablaban acerca de las cantidades de plástico y tenían unas tablas donde hablaban acerca de la producción de plástico a nivel nacional, y ahí donde tienen que hacer un análisis, por decirles, tenían una proyección, una producción anual, me voy a inventar un número de 10.000 toneladas de plástico, pero a nivel nacional. Aquí tiene que venir un análisis en el sentido que si ustedes como empresa solamente se van a destinar a la población de la ciudad de Santa Cruz, entonces de esas 10.000 toneladas, ¿cuánto se consume en la ciudad de Santa Cruz? O si su empresa también va a tener como cliente a todos los departamentos de Bolivia, ¿no? Entonces, es muy importante ya poder replantear según los datos que ustedes hayan, hayan ya investigados en el estudio de mercado. ¿Ya? Entonces, por eso yo les digo, dentro de lo que es la evaluación de proyecto, el análisis de los datos es cíclico, ¿ya? Estos datos que ustedes están sacando, ahorita voy a tratar de buscar esa diapositiva, esos datos que ustedes están sacando cuando ustedes planteaban el estudio de mercado, decía que el estudio de mercado solamente abarcaba como sus consumidores a todos los hombres y mujeres o todas las empresas que estaban en la ciudad de Santa Cruz, ¿no? Entonces, si están en la ciudad de Santa Cruz y sus datos que ustedes me están mostrando es a nivel nacional, entonces ustedes tienen que poder cortar esos datos, ¿ya? De ahí es donde tiene que haber un análisis grupal. Tiene que haber un análisis grupal de todos los datos que ustedes van a tener para poder analizar y para poder proyectar. Por ejemplo, yo puedo proyectar, por decirle, tener 26.000 pares de zapatos, pero de estos 26.000 pares de zapatos yo puedo decir en el primer año yo solamente voy a cubrir el 50%, en el segundo año yo voy a cubrir 5% más, en el segundo año yo voy a cubrir 7% más, entonces todo va a depender de los objetivos que tenga la empresa, ¿no? Y esos objetivos pues están condicionados a la utilidad que ustedes quieran obtener, ¿ya? Entonces es muy importante que del estudio de mercado y de las proyecciones, tanto de la demanda y de la oferta, ya ustedes puedan ir construyendo la proyección de la producción, ¿sí? Esta es la tabla
que sale del estudio de mercado. Y esta tabla le va a servir para que ustedes puedan seleccionar la cantidad de la maquinaria, no solamente la cantidad, también la calidad de la maquinaria, de los equipos, de las herramientas, del mobiliario de planta, de vehículos, que están caracterizados por el proceso productivo que ustedes también han elegido, ¿sí? Las necesidades de inversión en obra física. Es más, ustedes van a plantear, por ejemplo, cuando estén viendo el requerimiento de obra física, si van a tener una fábrica, si van a, para poder colocar esa fábrica, si van a comprar el terreno, si van a comprar, si en vez de comprar van a alquilar, si no quieren, si aparte de alquilar, aparte de tener su fábrica, también van a tener su punto de venta, ya, es decir, es donde ustedes empiezan a analizar de acuerdo a la proyección de los productos que ustedes pretenden colocar en el mercado. No tanto de los productos, también hablo de los bienes y servicios, ¿no? Este proyecto, por ejemplo, que va a colocar a los técnicos, a los albañiles, a los carpinteros, ¿no? ¿Cuánto es la cantidad de servicios que pretende comercializar? Ya sea a nivel semanal, a nivel mensual y a nivel anual. Y para poder atender esa demanda de cuánta calidad, de cuánta cantidad y calidad de maquinarias, de equipos, de herramientas van a poder necesitar. Entonces, dependen, todos los proyectos van a depender de la proyección, de la oferta que ustedes pretenden colocar en el mercado, ¿no? Bueno, dice, los factores predominantes en la selección de la mejor alternativa técnica son obviamente de carácter económico, sin embargo puede ser necesario considerar algunos elementos de orden cualitativo que en algunos momentos adquieran tanta relevancia como los factores de orden económico. Estos pueden ser, nuevamente vemos la disponibilidad de insumos, la oportunidad de su abastecimiento, ya sea de tipo material como humano o financiero, la flexibilidad de adaptación de la tecnología a distintas condiciones de procesamiento de materias primas, la capacidad para expandir o contraer los niveles de producción frente a estacionalidades en el proceso o frente a la inestabilidad del flujo de abastecimiento de materia prima. Bueno, una vez que nosotros ya identificamos técnicamente nuestro producto y nuestro servicio, ya hemos identificado y hemos descrito el proceso productivo, hemos analizado y hemos estudiado acerca de nuestro mercado proveedor, cuál va a ser nuestro mercado proveedor tanto de materia prima como de insumo. Hemos analizado lo que va a ser nuestra producción anual. Hemos seleccionado la mejor alternativa, entonces lo que tenemos que hacer ahora es ordenar y clasificar toda esa información. Hasta este momento nosotros tenemos mucha información, es como cuando hacemos una tesis, tenemos mucha información para nuestro proyecto, pero necesitamos poder clasificarla y poder ordenarla, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pensar en las inversiones en obra física que nosotros vamos a realizar. Es decir, si nosotros vamos a hacer la adquisición de terreno, o si ya tenemos un terreno, si vamos a hacer construcciones, o si ya tenemos una construcción básica, si vamos a hacer remodelaciones y otras obras complementarias relacionadas principalmente con el sistema productivo del proyecto. Estas inversiones en obras físicas que se van a derivar de los estudios organizacionales, es decir,
nosotros hemos hecho ya el capítulo de organización y administración. En ese capítulo de organización y administración hemos definido, ¿no?, nuestro personal administrativo, nuestro personal que va a estar en nuestra fábrica. Entonces ese personal va a tener necesidad de espacio físico tanto para la fábrica como para los puntos de venta. Entonces eso va a venir condicionado pues a las inversiones que nosotros vamos a hacer en las obras físicas. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es cuantificar de la mejor manera posible los costos, los costos que nosotros vamos a incurrir. En este caso, si nosotros vamos a comprar, es necesario que nosotros sepamos cuánto es el costo de metro cuadrado de construcción, ¿no? Esto se hace dentro de lo que es el estudio de prefactibilidad. Después de terminar nosotros este capítulo de ingeniería, empezamos a hacer el estudio del tamaño y la localización. Entonces, cuando nosotros hacemos el estudio de localización, hacemos un estudio de la macro y de la microlocalización. Dentro de la microlocalización, nosotros ya hacemos un estudio más detallado acerca del costo de nuestro terreno, si es que vamos a comprar, o del costo de metro cuadrado de construcción, ¿no? Entonces, estos dos capítulos van casados. ¿Qué más? Bueno, aquí tengo una pequeña tablita. En este proyecto se iba a construir dos plantas, la planta A y la planta B, que cada una la planta A tenía 2.000 metros cuadrados, la planta B 1.200 metros cuadrados, el costo unitario por metro era de $500, bueno, el costo total y la vida útil, ¿no? Y el valor residual, ¿sí? Entonces estas son las inversiones en obra física. Seguramente van a haber proyectos que no van a necesitar comprar, ¿ya? Seguramente otros se van a ir para alquilar y otros seguramente van a decir, no, prefiero tener mi empresa en las nubes, ¿ya? Y bueno, no van a necesitar de un espacio físico. Eso va a depender de la estrategia que ustedes vayan a utilizar. Asimismo, tenemos lo que son las inversiones en equipamiento, ¿no? Entonces, se va a entender toda inversión en equipamiento, lo que va a permitir la operación normal de la planta de la empresa creada por el proyecto. Acá ustedes pueden diferenciar entre lo que va a ser la adquisición de la maquinaria, de las herramientas, pueden sacar los vehículos, si es que van a comprar vehículos aparte, el mobiliario. Aquí lo que nos interesa a nosotros es la información de carácter económico que debe ser necesariamente respaldado técnicamente en el texto mismo del informe del estudio. Esto no quiere decir que yo le voy a pedir cotizaciones, ¿no? Sino que por lo menos vayan a referenciar la fuente de donde vayan a sacar esos datos. ¿Ya? Bueno, acá por ejemplo dentro de este cuadrito teníamos maquinaria. La maquinaria era tornos, prensas, pulidoras, sierra. Ya tienen que definir las cantidades, el valor total y la vida útil. Bueno, esta información ya ustedes la tienen. Esta información ya ustedes la tienen dentro de lo que es el capítulo de administración de personal, ¿no? Lo que era el balance del personal. Es decir, el costo de mano de obra va a constituir uno de los principales ítems de los costos de operación de un proyecto. La importancia relativa que tenga dentro de esto va a depender, entre otros aspectos, del grado de automatización del proceso productivo, de la especialización del personal requerido, de la situación del mercado laboral, de las leyes laborales, del número de turnos si va a haber y otros más. Es importante que ustedes puedan considerar, además de la mano de obra directa, la mano de obra directa es la que trabaja directamente en la transformación del producto.
la mano de obra indirecta, que es la que presta servicios en tareas complementarias como ser el mantenimiento de equipos, la supervisión y el aseo. Deberá considerarse no el ingreso que va a percibir el trabajador, sino el egreso para la empresa que se va a crear con el proyecto, que incluye, además del sueldo salario, las leyes sociales, los bonos, la movilización, los bonos de producción, ¿sí? Ya nosotros hemos hablado en extenso acerca de este balance personal, ¿no? Le hemos dado una pequeña planillita para que ustedes puedan elaborar, ¿no?, su planilla de sueldos y salario, tomando en cuenta todos estos beneficios sociales, ¿no? Y lo que incurre la empresa, ¿no?, para poder sustentar su plantel tanto de trabajadores de mano de obra directa como indirecta. Bueno, acá eso lo van a colocar en un cuadrito resumen, el cargo, la cantidad de personas, la remuneración y la remuneración total, ¿no? Este vendría a ser otro cuadrito donde nosotros presentamos el balance del personal. Bueno, también tenemos el costo de los materiales. El cálculo de los materiales se realiza a partir de un programa de producción y hemos visto que este programa de producción sale de lo que es el estudio de mercado, que define en primer término el tipo, la calidad y la cantidad de materiales requeridos para operar a los niveles de producción esperados. Posteriormente, compatibilizándolos con los niveles de inventario y políticas de compra, se va a costear su valor. Aquí hay que considerar los niveles de existencia. Hay muchos proyectos que tienen que tener existencia, es decir, tienen que tener almacenes, ya que esto va a poder determinar lotes de compras que van a compatibilizar el costo de almacenamiento y conservar esas existencias con los descuentos que puedan conseguirse en la compra de volumen de los materiales requeridos. Bueno, dice que es importante considerar no solo aquellos directos, que son los elementos de conversión en el proceso, sino también los indirectos, los materiales indirectos o complementarios, que van desde los útiles de aseo hasta lubricantes de mantenimiento o envases para el producto terminado, ¿sí? Muchas veces en muchos de los proyectos, por no decir casi en todos, cuando ustedes están haciendo la descripción del producto técnico, se olvidan del envase, ¿ya? Se olvidan de las etiquetas. Entonces es muy importante cuando ustedes están haciendo lo que son los requerimientos, tienen que tomar en cuenta el envase, ¿no? El envase que va a tener su producto. Si este envase va a ser de vidrio, va a ser de plástico, si va a llevar etiqueta, porque si ustedes imagínense, si se olvidan de este envase, todos los costos y los gastos que van a mostrar, pues no van a estar bien reflejados, ¿no? Entonces es muy importante la parte del envase. Bueno, acá tenemos otro cuadrito, ¿no? Ese cuadrito que era el balance material. Acá tenemos, si no me equivoco, esto era una panadería. Tenemos algunos materiales como ser la harina, el azúcar, la leche, la sal, la medida, las cantidades, los costos unitarios, ¿sí? Todo esto ya lo van clasificando. Bueno, otros costos de fábrica que ustedes que tienen que también que tomar en cuenta, pues son el agua, la energía, ¿no? El consumo para la parte de comunicaciones, ¿no? Bueno, ahora ya no existen lo que son la telefonía fija, ¿no? Existe la telefonía móvil, entonces es otro ítem que se debe considerar. Combustible, si es que van a tener vehículos, si van a tener vehículos, también considerar la parte de seguro y otros ítems más, ¿sí? Entonces, de la elección de estas alternativas
tecnológica, muchas de estas elecciones van a tener altos costos de capital y reducidos costos operativos, en circunstancias que otra elección puede tener menores inversiones, pero mayores costos de operación. Entonces, toda esta información que nosotros vamos a seleccionar y que ya ustedes deben tener bastante información, que lo que tenemos que hacer ahorita es acomodarla, nos va a dar la estructura de nuestros costos fijos y de nuestros costos variables, los cuales van a cambiar a distintos niveles de producción. No va a ser lo mismo, no va a ser los mismos costos fijos y variables que vamos a incurrir nosotros para producir 10.000 toneladas de plástico o 100.000 toneladas de plástico, ¿no? Entonces, todos estos costos van a variar según el nivel de producción que nosotros que nuestra empresa va a tener. ¿Qué más dice? Las alternativas tecnológicas podrían implicar cambios en las características del producto y en consecuencia en los precios. También vamos a considerar que existen otros costos indirectos relevantes como los impuestos y el costo de capital. Bueno, toda esta información, acá viene otro grupo que me va a exponer toda esta información una vez que nosotros ya hayamos armado nuestras tablitas. Acá no hay como olvidarse, digamos, de nada, hay que tratar de tener todo lo que es la parte de costo, todos los requerimientos. Ya no se van a olvidar que ustedes más que todo del área de ciencia de la computación, no se van a olvidar que no puede existir empresa que no tenga computadoras, ¿no? No se van a olvidar que no pueden existir empresas ahora que no tengan servidores. Si no van a incurrir en compra de servidores físicos, también pueden dar la alternativa para hacer alquileres pues, de servidores en las nubes, ¿no? No pueden olvidarse ustedes de la parte de comunicaciones, ¿sí? ¿Cómo se van a comunicar? ¿Cómo van a tener internet? Si van ¿qué empresa les va a dar este servicio de conexión de internet? No se van a olvidar de que tienen que tener, a ver, ¿qué más? Material de escritorio, que si van a tener personal administrativo, tienen que hacer pues compra de mesas, de sillas, de sillones, de mesas de escritorio, ¿no? Ahora también tienen que tener compras de material de bioseguridad, como etcétera, ¿no? Entonces, todos esos requerimientos que ustedes van a describir y que ya tienen que ir viendo quiénes le van a proveer de todos esos requerimientos, luego lo vamos a dividir en dos. ¿Ya? Todos esos requerimientos me van a hacer el costo total. Y ese costo total va a ser la suma del costo variable y de los costos fijos. Entonces, dentro de los costos variables, estos costos variables van a depender de la cantidad de producción, van a estar considerados lo que es la materia prima, los costos de distribución, los materiales directos, la mano de obra directa. Dentro de los costos fijos están los costos de administración, el costo financiero, la amortización diferida, la depreciación, los impuestos, los materiales indirectos, la mano de obra indirecta, los gastos generales. ¿Sí? Entonces, acá yo voy a necesitar otro grupo que tiene que exponerme este tema ya para poder seguir avanzando. En los anteriores semestres, dentro de este estudio tecnológico, yo metía también lo que era la parte de la IO, de la empresa, es decir, la distribución de la fábrica, ¿ya? O de los puntos de venta, cómo iba a estar distribuido hacia un pequeño esquema de su fábrica, pero en este semestre ese ítem yo lo voy a llevar a la parte de la localización, ¿ya? Entonces ese ítem lo vamos a llevar allá. Y aquí
toda esta parte de acá lo vamos a llevar a la parte de costos y gastos. Entonces, una vez que nosotros terminemos, hoy día ya estamos terminando lo que es el capítulo de ingeniería del proyecto. En las próximas clases vamos a empezar a estudiar lo que es el tamaño. Vamos a identificar algunas variables para determinar el tamaño del proyecto y vamos a estudiar lo que va a ser la localización de nuestro proyecto, ¿ya? Tanto la macro como la microlocalización. Y en la microlocalización vamos a hacer ya un pequeño detalle de nuestra fábrica o nuestro punto de venta, ¿sí? Y terminado ese capítulo de la localización, vamos a empezar con lo que son los costos. Ya la parte de costo y la parte de inversiones y financiamiento ya va a ir para nuestro examen final, ¿ya? Entonces, necesito algún grupo voluntario para que me vaya preparando este tema. O yo les designo a ustedes, no sé. ¿Qué grupo? A ver, me gustaría que sean alumnos de sistema, ¿no? Porque los alumnos de sistemas tienen una materia que es costos, ¿no? Tal vez algunos que ya hayan pasado esa materia. ¿No hay nadie? ¿No hay ningún voluntario? Bueno. Entonces, el grupo número 6, ¿ya? Hilo de Vicuña va a ser el encargado de preparar el tema. Un momentito, por favor, ya que no hay ningún voluntario, vamos a sortearlo, ¿ya? Está acá, estos son. Adición, supongo que están todos. ¿Quién es el encargado de este proyecto? Enrique Characayo. Estoy presente, ingeniero. Ya, ustedes entonces van a hacer ese tema ya. De acuerdo. Ok. Ya, entonces, antes de finalizar la clase, yo me quedo con ustedes. ¿Ya? Bueno. ¿Está presente el grupo de almendras? Para que terminemos la parte ya del grupo del estudio de administración. Sí, ingeniero. Ok. ¿Alguna pregunta sobre este capítulo? Estamos terminando, por si acaso, hoy día lo que es el estudio de ingeniería. Ya, y si ustedes se dan cuenta, antes de que empiecen a exponer, ya tienen acá el primer capítulo para desarrollar para su segundo examen parcial. Tenemos que tener en cuenta que en el primer examen parcial, que luego de la exposición de su compañero vamos a hablar ya acerca de la fecha, si es este miércoles o el lunes, donde nos vamos a encontrar para hacer tanto la presentación del proyecto como para dar el examen, ¿ya? Este capítulo número 3, no sé si se ve el documento. Se ve. Este capítulo número 3 ya forma parte del segundo examen parcial. Y entonces, ¿qué tiene este capítulo número 3? Ingeniería del proyecto. Tiene la definición y características técnicas del producto o de los servicios, ¿ya? Es decir, la ficha técnica. Tiene la identificación del proceso de producción. Aquí ustedes pueden utilizar cualquiera de las herramientas que mejor manejen. Una vez que ustedes hayan hecho la identificación del proceso de producción, tiene que identificar y detallar cada uno de los procesos
tienen el programa de producción física. Este programa de producción física es el resultado del estudio de mercado, sale de la proyección de la demanda y de la oferta, donde ustedes van a dar a conocer las cantidades que va a producir su empresa en los próximos 5 años. Ejemplo, aquí yo le estoy poniendo un ejemplo de la fábrica de zapatos para damas hecho a medida. Entonces, ustedes tienen que colocar una tablita, que es este programa de producción física. Esta tabla se desprende o es el resumen del estudio de mercado. Entonces, yo esta tabla la relaciono con su estudio de mercado. En base a este programa de producción física, ustedes tienen que hacer los requerimientos, ¿sí? Todos los requerimientos en los que van a incurrir, tanto en maquinarias y equipos, en herramientas, en equipos electrónicos, en materia primas, en insumos, mano de obra, vehículos, muebles y enseres, instalaciones, fábrica, compra de vehículos, equipos de comunicación, computadoras, bueno, le he puesto yo acá computadoras, impresoras, servidores virtuales, conexión a internet. Pueden tomar en cuenta también material de seguridad, material de seguridad y bioseguridad. Hablo de los extintores, ¿no? De bioseguridad con esto del COVID también. También tienen que tomar en cuenta, ¿qué más? A ver, pueden tomar en cuenta acá, material de limpieza. Pueden tomar en cuenta también, no sé si lo puse, todo lo que son los servicios básicos. Aquí toman en cuenta lo que es la luz, el agua, ¿no? Van a ver algunos proyectos como ser el proyecto de la granja de pollo, que tal vez necesita hacer la adquisición de motores de luz, ¿no? Entonces, ya no lo pondría como un gasto mensual, sino como una inversión. Entonces, varía de acuerdo a los proyectos. Obras civiles como a otros, ¿no? Entonces, tienen que hacer todo lo que es la parte de requerimiento. Y esta parte de la IOB de la planta, bueno, los voy a sacar de acá y va a entrar en la parte de la localización del proyecto. ¿Ya? Entonces, lo voy a subir yo a su plataforma y al estudio de ingeniería. Como ustedes se podrán dar cuenta, ya todo el capítulo número 3 de ingeniería del proyecto ya está desarrollado. ¿Ya? ¿Alguna pregunta respecto al desarrollo de este capítulo? Sí, esa parte de los requerimientos que nos acaba de mencionar, ¿los tendríamos que poner por año o por cómo? Por ejemplo, en la parte de los servicios básicos que dice. Claro, se hace más que todo anual, ¿ya? Así como la cantidad de producción lo hace de forma anual, así también los requerimientos se hace de forma anual. No así, no el requerimiento de maquinaria, ¿no? Porque este requerimiento de maquinaria y equipamiento básicamente se hace una vez cada 10 años, ¿ya? Entonces, no así mismo, digamos, el requerimiento de insumos y materia prima, ¿no? Este requerimiento de insumos y materia prima pues va a ser de acuerdo a su proceso de producción, ¿no? Cada qué tiempo ustedes van a producir. Pero el requerimiento de maquinarias y de herramientas pues no va a depender mucho del proyecto, ¿no? Lo mismo, ¿no? El requerimiento de mano de obra no lo van a poder mensual, ¿no? Lo tienen que poner de manera anual. Muebles y enseres también no van a estar comprando cada año, ¿no? Se compra una vez cada 5 o 10 años, ¿ya? Y bueno, la parte de adquisición de lote de terreno, eso se hace una sola vez.
si van a considerar no hacer la compra de un terreno, sino el alquiler para donde vaya a funcionar su fábrica, pues eso ya entra como un gasto, ¿no? Como un gasto mensual que lo tienen que traducir de manera anual, ¿ya? Asimismo, tienen que manejar una sola moneda, ¿ya? Esa sola moneda, si van a manejar bolivianos o dólares, se va a mantener hasta cuando lleguemos a la parte de inversiones y financiamiento, ¿sí? Entonces, si su programa su proyección de la producción lo hacen pues de forma anual, que es lo óptimo, también lo tienen que hacer sus requerimientos, ¿no? Me refiero a los requerimientos de manos de obra y otros gastos que vayan a incurrir, ¿ya? El día miércoles bueno, para el día miércoles ya quedamos nosotros que teníamos que dar nuestro examen, ¿no? Teníamos que dar nuestro examen. ¿Cómo estamos preparados ya para este miércoles? No, ingeniera. Recién hablan, ¿no? Cuando yo les pedía quiénes querían exponer, no hablaba ninguno, ¿no? Habían habido estudiantes acá atrás. Bueno, yo no me hago problema, le cuento con la cuestión del examen, ¿ya? Yo sigo avanzando. Si ustedes se dan cuenta, dentro de esta materia, el avance que yo tengo, yo puedo avanzar un capítulo, lo puedo avanzar en 2 clases, pero el trabajo que ustedes hacen hacia atrás es bastante. Ya para hacer la ingeniería del proyecto, es bastante tiempo que ustedes van a llevar, porque tienen que investigar bastante. Uno tiene que conocer el proceso ya. A detalle tienen que conocer el proceso y tienen que poder expresar esta tablita de acá, que es la proyección de la producción. Y esta proyección de la producción lo tienen que sacar del estudio de mercado. En base a esta proyección, ustedes hacen su requerimiento, ¿sí? Entonces, yo, antes de ir a la exposición, yo les propongo que pongamos el examen. El examen, ustedes van a presentar el documento, un solo documento por grupo, en borrador, ya, es decir, no lo necesito yo empastado, sí lo necesito impreso con un índice y una carátula. Si lo tienen a colores mejor, con buena ortografía, que tenga el detalle de sus tablas, ¿ya? Para presentar, no sé, a ver, vamos a ver la fecha de acá. Ahora este miércoles, para el 25 de mayo podría ser, miércoles 25. ¿Está bien? Está bien, ingeniera. Ya, porque más tiempo ya es alargarnos demasiado, ¿no? Este miércoles tendríamos que dar que era 18. Yo más que seguro tengo que ustedes no han terminado de hacer y no quiero aplazarlos tampoco, ¿no? No quiero que se aplacen porque no los aplazo. Ustedes podrían ir mostrándome este miércoles 18, podrían mostrarme su avance, podríamos ir viendo, digamos, si es que lo que están haciendo está bien. El lunes también podrían mostrarme y el miércoles ya me entregan de manera presencial, me entregan el documento y damos un pequeño examen, ¿ya? De hoy no creo que nos tarde mucho tiempo. Miércoles 25, sí, yo creo que sí. Lo que les quería pedir, este miércoles no podríamos darlo más tempranito el examen o tienen clases antes de las 8:30. Yo igual ingeniera. Yo también. Sistemas de información geográfica pasamos a Información geográfica, ya. Ok.
Ok, bueno, tentativamente entonces estamos colocándolo para el día 25, ¿ya? Tentativamente les digo porque el día miércoles ya yo le confirmo. No me acuerdo si me agasajo del Día de la Madre el 25 o el 26, de eso depende. Ya, pero indistintamente de eso, igualito nos hacemos un espacio. No creo que sea más de 1 hora nuestro examen. Vamos, presentamos y hacemos un pequeño examen que va a ser un examen práctico. Yo les voy a dar cierta información y ustedes tienen que aplicar todos los conocimientos que hemos aprendido, pues, ¿no? En la materia. Entonces, ¿qué es lo que van a presentar? Van a presentar el perfil y van a presentar el estudio de mercado completo, ¿ya? Son las dos cosas que van a presentar. Dentro de los anexos, me van a presentar las encuestas realizadas, ¿sí? Quiero ver sus encuestas que han realizado. Ahí van a estar en sus anexos. ¿Y qué más? Ah, y el estudio de organizacional, ¿no? Ese es el otro estudio que van a presentar. Entonces sería el perfil, el estudio de mercado y el estudio organizacional. Son las 3 cosas que me van a presentar. Y dentro de los anexos estarían sus encuestas, las encuestas que ustedes han realizado. ¿Ya? Un solo documento por grupo. Los grupos que han expuesto también tienen que llevarme su documento con una pequeña carátula. Todos los grupos van a exponer durante el semestre, pero los que ya han expuesto me tienen que presentar su pequeño documento con su carátula, ¿ya? ¿Listo? ¿Entendido? Sí, ingeniera. Solo una pequeña pregunta, ingeniera. Con el tema de los anexos de las encuestas, ¿desea que pongamos las preguntas de la encuesta? O sea, ¿cómo se formó la encuesta? No, yo quiero que pregunte si han hecho sus formularios, las encuestas que han realizado. Todas impresas. Ah, ya entendí. No quiero que me la charlen que hicieron sus encuestas, quiero ver las que han hecho sus encuestas. Inge, mi grupo realizó encuestas por Google Form, entonces, ¿pondríamos capturas de eso? Sí. Ah, ok. ¿Listo? Bueno, vamos entonces para que sus compañeros expongan. Vamos a... Listo, está con la pantalla para compartir, ¿ya?